Voy a repasar un poco de los profetas, algo que quiere destacar esta vez acerca de los profetas, y voy a ir un poco más allá del libro para ayudar a contextualizar. Me imagino ya están haciendo las lecturas, unidad 3, y voy a recalcar un poco de los profetas, repasarlos y ver cuándo estaban profetizando. Entonces, quería tocar el concepto de un profeta primero. Una cosa es que es un vocero quien habla por Dios. Varios de esos puntos ya están en el texto, pero hay algunos que quería agregar también para ayudar. Por eso estos videos. Otra cosa, no es líder por su oficina. Solo porque alguien es profeta, se hace líder. Y hoy en día hay muchos movimientos que la gente dice, yo soy profeta. Y creen que, bueno, si alguien habla por Dios, no es necesariamente significa que es líder. Cuando hablamos de los jueces, sí, tienen un rol de liderazgo y un rol de profecía, pero no necesariamente uno significa el otro. Entonces, estos profetas que estamos mirando no son líderes. Y hay gente que dice, yo soy profeta hoy en día en la iglesia y se cree líder. El profeta y el liderazgo son oficinas completamente diferentes. Y vamos a ver que estos profetas vivían vidas humildes, frustrantes, no eran líderes. La mayoría vivían en rechazo, especialmente mi tocayo, Jeremías, vivía muy rechazado. Y porque su mensaje no era popular. Los reyes, cuando vivían en pecado, no querían escuchar lo que ellos decían. No escogieron su cargo, Dios los escogió a ustedes. Y hay muchas personas hoy en día que dicen, yo soy profeta porque quiere ser líder. Y no es el concepto bíblico de un profeta. Usaban muchas metáforas e imágenes para explicarse. Vamos a ver su manera de vivir o las acciones que hicieron, era su manera de profetizar también. Usaban muchas imágenes para expresar, porque Dios les estaba hablando en visiones. Y no eran ricos. Unos eran ricos antes de ser profeta, pero muchos dejaron su riqueza por seguir su don de profeta. Y hoy en día, de nuevo, estoy conectando siempre con nuestro contexto ministerial hoy. Hay gente que dice, yo soy profeta, y viven en casas de millones y millones de dólares. Bueno, número uno, ser rico no es pecado, pero ser rico muchas veces puede ser una piedra de tropiezo porque la gente busca la riqueza. Hoy en día mucha gente que se autoproclama, yo soy profeta, hay que mirar su clase de vida. No es igual a los profetas. El don de profecía sigue para hoy. Y la gente que tiene ese don normalmente no se dice, yo soy profeta, yo soy profeta. La gente verdaderamente que tiene el don de profecía, suele que ellos son más humildes. Ellos están buscando, dando la atención a Dios y no a sí mismo. Y vinieron de toda clase de la vida, sacerdotes, políticos, gente de sangre azul que son del linaje de los reyes, granjeros, gente desconocida también. Entonces tenemos gente, no significa que tienes que venir de un trasfondo o una familia rica o conocida. Hay gente de toda clase de la vida. Y otra cosa, si se equivocaron en su profecía, el pueblo tenía el derecho de apedrearles. Mucha gente que dice, yo soy profeta, y dicen cualquier cosa. Dicen los huracanes que pasaron este año pasado. Son juicios en los países que recibieron la parte más dura del huracán y de la destrucción. Y le tenemos que recordar, bueno, si hay gente que dice, yo soy profeta, ok, le vamos a aplicar, como en el Antiguo Testamento, le vamos a aplicar las mismas reglas de ellos. Entonces, si ellos profetizan mal, debemos apedrearlos. Bueno, es un chiste un poco, pero el punto es que tenemos que recordar que ellos tenían un escrutinio muy fuerte. Si se equivocaron, ellos pueden morir por falta de su profecía. Y quiero definir la profecía. La profecía simplemente es comunicación inspirada por Dios. Hablando para nuestro contexto hoy, es parte de estos videos, son para nuestro contexto hoy también. Tenemos que recordar, hablar en lenguas es una clase de profecía. El trompeta de Gedeón fue un mensaje, pero Dios le tocó a tocar su trompeta que comunicó un mensaje. Es profecía. La Biblia es profecía. Entonces, comunicación en forma verbal, en un mensaje visual o
o por comunicación escrita, solo es comunicación inspirada por Dios. Entonces, la profecía en general es un término, es un concepto muy, muy amplio. Muchas personas piensan, solamente es hablar de lo que hay por venir. Eso no es necesariamente lo que es la profecía. La profecía es comunicación inspirada por Dios. Puede revelar lo que está en el corazón, lo que es en el futuro, lo que está pasando en los reinos espirituales. Es solamente comunicación inspirada por Dios. Quería tocar algo también antes de empezar con los profetas, algo que viene de la clase de interpretación bíblica, BIP 204. En este texto, en la página 211, habla de la perspectiva telescópica. Muchas veces antes de ver los profetas, cuando el profeta está hablando, tenemos que recordar que tiene muchas veces lo que llamamos el concepto de la perspectiva telescópica. O sea, él recibe una visión. Los profetas no son omniscientes, no siempre entendían sus propias profecías. Solo están comunicando la visión o sueño o la palabra que Dios les ha dado. Entonces, tiene lo que se llama la profecía cercana, primera venida o segunda venida. Por ejemplo, aquí hablando de las venidas de Cristo o el Mesías. En el Antiguo Testamento, ellos vieron cosas del Mesías, pero muchas veces lo que ven son como las montañas. Los que están en La Paz o los que estamos en Cochabamba, miramos los picos de las montañas, las cumbres, y parece que todo está junto. Entonces, la perspectiva para nosotros en nuestro plano es que parece que todos los puntos, las cumbres de las montañas están juntas. Y la profecía muchas veces para el profeta parecía que ve todo a la vez y no ve una cronología. Pero al subir las montañas se da cuenta que los picos, las cumbres están muy lejos de distancia. Y nosotros, la visión retrospectiva, muchas veces, como dije en la última clase, es visión 2020 o visión perfecta. Nosotros podemos mirar sus profecías en su contexto histórico viendo, wow, ok, esto pasó, pero después eso pasó. Hablando de Daniel, por ejemplo, hay profecías que se cumplieron durante la vida de Daniel y hay profecías que se cumplieron en la vida de Jesús. Y hay profecías en el libro de Daniel que todavía no se han cumplido. Entonces, pero Daniel no sabía todo esto. Tal vez pensaba que todo iba a cumplirse a la vez. Pero tenemos que recordar que hay una distancia entre muchas de las profecías. Entonces, el contenido de estos libros, tenemos que ver que hay cosas que sucedieron durante su vida, que sucedieron después y que sucedieron, que no han sucedido todavía. Entonces, quería expresar y traer este concepto de la interpretación también en la clase de interpretación bíblica, porque para entender al profeta tenemos que entender que a veces hay distancia cronológica entre el cumplimiento de sus visiones o sus profecías, que ni ellos entendían, pero nosotros podemos verlo en el contexto histórico. Bueno, van a ver, hay 16 profetas, bueno, hay más, pero hay 16 libros de profetas en el Antiguo Testamento. No vamos a tocar Elías o Eliseo, aunque son profetas, o hay muchos otros que son mencionados en otros libros, pero no tienen su propio libro. En esta parte de la clase y en la unidad 3 estamos tocando solamente los 16 libros de los profetas. Hay 4 profetas mayores que conocemos, que son muy conocidos, y ellos son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y solo son llamados profetas mayores porque sus libros son más grandes que los otros profetas. Hay los profetas menores y hay 12 de ellos. Y entonces 4 más los 12 son 16. Vamos a cubrir en esta clase todas las obras de los 16 libros de los profetas. Y solo son los profetas menores los otros 12 porque sus libros son más cortos. No significa nada mayor o menor en su contenido o su ministerio o nada así. Solo significa que su escritura es más grande o más pequeña, nada más. Pero yo no voy a cubrir los profetas en su orden bíblico, que se encuentra en la Biblia, tampoco en el orden de las unidades. Sé que tenemos 2 lecciones en esta unidad y uno se trata de los mayores y el otro se trata de los otros 12 menores. Yo los voy a cubrir porque ustedes ya tienen eso.
voy a hacer algo diferente para ayudarles a entender algo diferente en una orden cronológica, para entender su contexto y ver quiénes son sus contemporáneos. Porque muchas veces cuando leemos en la Biblia, leemos el libro de Reyes, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, que realmente están cubriendo los mismos tiempos. Y después leemos Nehemías, Esdras o Esther también. Y después los libros poéticos. Y después de todo esto ya llegamos a los profetas. Y pensamos que hay algo que está pasando cronológicamente. Pero lo que leemos en los libros, especialmente segundo de Reyes, segundo de Crónicas, y los profetas están pasando a la vez. No todos, pero la mayoría. Entonces yo voy a dar el contexto también de Reyes y Crónicas y ver, ok, cuando yo leo Reyes, cuando yo leo Crónicas, debo estar también leyendo este profeta, porque él estaba profetizando durante el reino de este rey. Y eso nos da un mayor contexto de lo que está pasando. Y no podemos leer las cosas aisladamente. Tenemos que leerlos porque hay algo que está pasando a la vez y ayuda a entender, ok, especialmente reyes como Josías, reyes como Ezequías, reyes como Jeroboam el segundo de Israel. Vamos a ver que había estos profetas que estaban profetizando durante sus reinos. Entonces, comienzo con el profeta Joel, cronológicamente probablemente el más antiguo. Tengo un poco de información de cada uno. Entonces, entre siglo 8 y siglo 9 aproximadamente. No hay datos en el libro de Joel que nos da certidumbre de cuándo exactamente profetizó. Sus contemporáneos no se puede determinar porque no es mencionado. ¿Dónde sabemos que viene del reino del sur, de Judá? ¿Y a quién? Tampoco se puede determinar. No sabemos exactamente a quiénes profetizaba. Tal vez Judá, pero tenemos profetas que eran de Judá, del reino del sur, que estaban profetizando en el reino del norte, de Israel. La referencia histórica es después de la división de los reinos, después de Roboam y Jeroboam, después de Salomón, cuando se dividió el reino de Judá y también el reino de Israel. No hay mención de él fuera del libro de Joel o el libro de Hechos. Pedro menciona a Joel en su profecía en el día de Pentecostés, pero a partir de eso no tenemos mención de Joel. Entonces es muy difícil determinar dónde se queda en la línea cronológica. El contenido, eso es lo más importante. Quiero trazar un concepto. Este curso antes se llamaba Panorama del Antiguo Testamento. Entonces voy a tocar este punto un poco. Quiero que ustedes miren el plan de redención. Algo que tocamos desde Génesis en unidad 1, algo que tocamos en el tiempo de los jueces y los reyes en unidad 2, y algo que vamos a ver también en esta unidad, el plan de redención de Dios. Y los que les gusta mucho los tiempos apocalípticos, vamos a ver algo también, porque especialmente en las asambleas de Dios, tenemos una perspectiva de un arrebatamiento pre-tribulación. ¿Por qué pensamos eso? Y tenemos que tomar también el concilio de toda la palabra de Dios. Y algo que vamos a ver es que aquí van a ver un tema muy común, que Dios no juzga a la gente que Él justifica. Lo voy a decir de nuevo. Dios no juzga a la gente que Él justifica. Y lógicamente no tiene sentido juzgar a una persona o a un pueblo que has justificado. Y vamos a ver que Dios siempre provee un plan de redención por su pueblo. Y mucho de esta escritura tiene un toque apocalíptico. Cuando tocamos escatología, es otra materia, muchos de estos profetas tienen un toque apocalíptico, hablando de los últimos días. Entonces, eso es parte de su concepto, de su perspectiva telescópica. El tema principal de Joel es el día grande y terrible del Señor, hablando del juicio. Judá experimenta una muestra del día del Señor, el día de Jehová, capítulo 1 a capítulo 2 hasta versículo 17, y después de ahí cambia un poco su mensaje a la seguridad de la salvación de Judá en el día del Señor. O sea, tenemos el juicio, pero también tenemos la salvación. Entonces, eso es un tema que van a ver muy común en los otros profetas.